Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Por la gracia de Dios nos encontramos en este día, en este domingo 5 de marzo, en Radio Amanecer en Estudio. Amigos oyentes, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hoy estaremos estudiando una lección muy importante, el rico insensato. Pastor Joel Fernández, bienvenido a Radio Amanecer en Estudio. Muchas gracias, Pastor Mario, que Dios te bendiga. Amén. Un gozo poder compartir esta experiencia contigo. También saludar a nuestros queridos y apreciados hermanos y a todos nuestros amigos de Radio Amanecer. Gracias por este privilegio que Dios nos concede. Amén, amén. Hoy el tema del rico insensato lo estaremos mirando en el marco de la lección número 10, que su tema general es la devolución. Y el texto a memorizar, que vamos a repetir ahora, está en Apocalipsis 14:13, donde dice: «Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan». Con este texto en mente, Pastor Joel Fernández, diríjanos en oración, rogando al Todopoderoso que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras mentes y en la de cada amigo oyente. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias. Por el regalo de la vida. Amén. Por ser tan bueno con nosotros. Gracias. Por habernos ofrecido el mayor regalo, Cristo Jesús. Amén. Queremos en esta hora, Señor, rogarte que nos bendiga a Pastor Mario y a mí al exponer esta lección, a cada uno de nuestros hermanos, no importa dónde estén, y a todos los que escuchan a Radio Amanecer. Amén. Que tu Espíritu Santo nos ilumine para presentar en esta hora las mejores ideas y los mejores consejos de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Pastor Joel Fernández. Seguimos avanzando y en este domingo 5 de marzo tenemos el tema del rico insensato. Y quiero leer la parábola que el Señor Jesús presenta en este sentido para tener cada declaración en forma bien fresca en nuestras mentes a la hora de abordar esta temática. Lucas capítulo 12 del 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así que repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremenda. Note que aún en la parte final de esta parábola, el Señor Jesús enfatiza que el problema no es la riqueza, sino el que deja de lado la riqueza con Dios. La riqueza con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí vemos en esa parábola un mensaje relevante, muy relevante para nosotros aquí y ahora. Vemos que esa fuerte reprensión que el Señor Jesús le da al hombre insensato en la parábola, pues debe interpelarnos con respecto a nuestra actitud hacia lo que nosotros poseemos. Y aunque el mensaje es más amplio que simplemente pensar en alguien que murió cuando pensaba que le quedaban muchos años, en alguien que tenía tanto que no sabía dónde guardarlo. O sea, el problema de él no era lo que iba a conseguir. El problema de él era que era tal abundancia que no tenía dónde guardarlo. Y aunque ese mensaje es para nosotros también hoy en día, se puede afirmar que esa historia que Jesús contó
sobre lo que no se debe hacer en la jubilación debe impactarnos aquí y ahora, de cara a ese momento. O sea, hay personas que están haciendo preparativos materiales, Pastor Joel Sí, y amigos oyentes, claro. preparativos materiales. Dicen, no, ya yo tengo 3 casas. Que no es malo eso. No. Dice, yo tengo 3 casas, así que ya yo, o sea, y se olvida de concomitantemente hacer una preparación espiritual, porque eso es lo más importante en cualquier etapa de la vida. Cuando se coloca primero, orden de prioridad, cuando se coloca primero el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vienen por añadidura. Así es. Escucha, amigo y hermano, que te estás preparando para la jubilación, estás tal vez a 2, 3, 4, 5 años y estás haciendo preparativos materiales y ya hasta comentas con otros y le dices, no, yo no voy a tener problema cuando me jubile, yo tengo esto, tengo aquello, tengo ahí, podré estar aquí, allí. Cuidado, si tu actitud es la del rico insensato, tal vez no tenga todo lo que tenía el rico insensato, pero estás asumiendo la misma actitud. ¿Qué tal si tú dices, el Señor me ha ayudado a hacer estos preparativos, pero el Señor es que va a determinar? Porque aún un segundo de vida que yo disfrute eso, allá jubilado, es porque el Señor lo determina. Así que mi vida está puesta en las manos del Señor, no en lo que he acumulado, no en lo que he proyectado para ese futuro, para esa etapa de la vida, para la jubilación, sino que mi confianza está en el Señor. Como lo diría el salmista, otros confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el Señor. Es interesante, Pastor Mario, esas declaraciones que está haciendo. También debemos saber algunas cosas más en la historia del rico insensato. El problema no es trabajar duro ni obtener riqueza. Exacto. Yo diría que este mensaje es para gente fieles, porque incluso Dios no está reprendiendo su infidelidad, es un hombre fiel. El problema aquí es la actitud frente a la riqueza. Porque note que la parábola dice que él dijo, alma, reposa, come, bebe, alégrate. Sí, el problema es ese. Aquí está el problema, en esas 4 palabras que él mismo dice. ¿Por qué? Porque la idea de que el hombre solo vive y existe para reposar tranquilo, sin preocupación económicas, bebe y se alegre, está lejos del plan de Dios. Hay 2 cosas más que son importantes en la vida, que este hombre, Jesús las menciona aquí, que dejó a un lado: las necesidades de los demás y la causa de Dios. Nota qué interesante. Sí. Él, como quien dice, yo tengo tanta riqueza que ahora no sé qué hacer con ella. Me voy a dedicar a beber, a reposar, a comer y a alegrarme, pero se ha olvidado de 2 principios importantes en el manejo de la riqueza, del dinero. Exacto. Que es ayudar a los necesitados, como vimos en una lección pasada, y la causa de Dios. No había ninguna indicación en la parábola de que este hombre era perezoso o era deshonesto con Dios. No. El problema es que solo pensaba vivir para disfrutar de las bendiciones, de la riqueza que Dios le había dado. Pensando en él solamente. En él solamente. Aquí está el problema. Es un problema de actitud, pensando en él solamente. Y es en un acto de manera egoísta. Y cuando Dios nos da bendiciones a nosotros, es para que siempre recordemos a las personas que no tienen y a la causa de Dios. Exactamente, cosas que él no las agendó, no las tomó en cuenta. Sumamente importante que nosotros tomemos eso en cuenta. Durante la etapa de la vida en la que nosotros estamos llegando a la jubilación, es importante que pensemos más allá de nosotros mismos. Debemos recordar que este ejemplo del rico insensato debe llevarnos a actuar en forma diferente,
a colocar en el centro de esa etapa de la vida al mismo que debe ser el centro del resto de nuestra vida, al Señor Jesús, su obra y lo que Él nos ha pedido, y durante este trimestre lo ha enfatizado, nos ha pedido que realicemos también con sus hermanos más pequeños. Por eso repito esa frase acuñada en la sabiduría popular que dice: como vivas, morirás. Es importante que tengamos la actitud correcta hacia los demás, hacia aquellos que tengan algún tipo de necesidad, y mientras más nos enfocamos en satisfacer las necesidades de otros, nosotros notaremos cómo eso se revierte en una paz en todo lo que nosotros emprendamos. Y como dice el gran sabio Salomón, el que da al pobre, a Dios le presta. Así es. Y Dios devuelve con unos intereses muy interesantes. El Señor sabe bendecir en una forma extraordinaria a aquellos que le son fieles. La idea general que se da en la Biblia para una persona que trabaja y continúa siendo productiva mientras pueda es justamente que se mantenga siendo fiel al Todopoderoso, es justamente que siga cumpliendo con la parte de la obra que le corresponde, que Dios siga siendo el centro de su vida. Por cierto, es interesante notar que los autores de los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis tenían más de 80 años cuando concluyeron su labor, cuando Correcto. recibieron las últimas visiones. A pesar de que esa era una época donde la edad promedio de fallecimiento era de unos 50 años, en lo que más duraban, porque la gente mayormente perecía en la guerra, en algunas epidemias, en algunos sitios que le hacían a la ciudad, o sea, en algunos cercos o embargos, como se le llama hoy. Y por eso, en la inspiración, nosotros notamos que algunos de los libros más conocidos y amados del don profético, del espíritu de profecía, como le conocemos, el libro El deseado de todas las gentes, Correcto. que fue escrito después de la mensajera del Señor tener más de 70 años, y eso por poner un ejemplo. Así que la edad, mientras estemos sanos, no debe implicar que dejemos de ser productivos ni hacer el bien en la medida de lo posible. El propio Moisés fue llamado en el desierto con 80 años para ir a buscar al pueblo. Y el Señor Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no solo velaran, sino también que siguieran trabajando. Claro. Negociad entre tanto que yo Exacto. vengo. Bienaventurado aquel siervo y aquella sierva que cuando su Señor venga le encuentre haciendo así. Muchas gracias, Pastor Mario. Es interesante estas declaraciones. Y debiéramos nosotros entonces como adventistas revisar la jubilación. Si las personas son productivas, tú me hablaste en estos días de los premios de gente que ya eran mayores de edad. Oh, sí, Me que el hablaste de promedio eso. eran 62 años Exacto. y más. Sí. Y en Estados Unidos, tú no sé si tú sabes, creo que sí sabes, que la gente después de 60 es que comienza como a producir más. ¿Por qué? Porque la gente tiene experiencia, tiene conocimientos. Entonces la Biblia está mostrando aquí que debemos seguir trabajando. Aunque estemos jubilados, hay que seguir trabajando. Los hombres tenemos que seguir trabajando para mantener la familia, aunque llegue una edad. Por ejemplo, Pastor Mario, mi papá ya tiene 77 años, pero todavía sigue trabajando, porque esa es la edad productiva. Exacto. Y es por eso que la Biblia dice, un texto que me encanta a mí, el Salmo 92, Pastor Mario, en los versículos 12 al 15. Mira cómo dice la Biblia. Interesante. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantado a la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. El justo florecerá como la palmera, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, anunciando la fortaleza y la rectitud de Jehová. Es decir, que aún en la vejez hay que seguir produciendo, la productividad en la vejez. Quizá usted no pueda tener un trabajo físico, pero puede producir con buenas ideas, buenos pensamientos, aconsejar a aquellos matrimonios, en el caso de una persona joven casado. Eso significa producir, Exacto. dar en la vejez, no sentarse ahí tranquilito, ahí no, usted tiene experiencia, porque la experiencia es producción, la experiencia es importante para los jóvenes.
Por eso es que los hombres de experiencia son necesarios en cualquier organización, en cualquier empresa, por la experiencia que tienen, han vivido. Entonces yo quiero hacer un llamado a nuestros hermanos que ya piensan que por la edad no pueden hacer algo en la iglesia. Sí, pueden trabajar en la iglesia con la edad, tienen experiencia, pueden aconsejar a los jóvenes. Sí, se jubilan ellos mismos a veces. Mismos se jubilan. Es interesante, Pastor Mario, eso. Porque, y eso nos enseña también esta lección del rico y sensato, que no se puede vivir en este mundo sin pensar en los demás y en la causa de Dios. Exacto. De nada sirve que usted tenga riqueza, dinero en cantidad, bienes materiales y no pueda responder la pregunta de esta parábola, los que has guardado, ¿de quién será? Bueno. Es una pregunta que cada persona debe hacerse. ¿Quiénes van a disfrutar de mis bienes cuando ya yo no esté? Es una pregunta que hay que responder, Pastor Mario. Sí. Los que has guardado, ¿de quién será? ¿De quién será? Pero a veces no pensamos en eso. Sí. O pensamos en los hijos. Sí. Y esta lección nos está diciendo que la vida no solo es reposa, no solo es comer, no solo es beber y no solo es alegrarse. Con nuestros recursos, con nuestros bienes, necesitamos añadir a esa lista dos cosas más. Ayudar a los necesitados y ayudar a la causa de Dios. Excelente. Y en ese sentido, pastor, yo quiero compartir una carta que fue escrita a Gilbert Collins, escrita el 3 de enero del año 1902. Se le escribió Elena White y ella le decía en esa carta lo siguiente: mi hermano, es posible que no vivas por mucho tiempo. ¿Has hecho tu testamento? Sabemos que quieres ser la mano derecha del Señor y trabajar en cooperación con Él. Aún después de que acabe tu vida, es tu privilegio llevar adelante la obra. ¿Te importaría considerar esto y devolverle al Señor lo que es suyo, para que sepas que has hecho tu parte fielmente, haciendo todo lo posible? Si haces esto, le dijo, cuando seas llamado a despojarte de la armadura, ilustrarás las palabras que Dios instruyó a Juan que escribiera. Bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan, de acuerdo a lo que aparece en Apocalipsis 14:13. Según esa interpretación, las obras que siguen a los justos muertos son las cosas buenas que se hacen con el dinero que se devuelve a Dios antes de que la persona muera. ¿Y qué se dirá de nosotros? ¿Podremos nosotros reclamar la promesa de Apocalipsis 14:13 sobre la base de nuestros planes patrimoniales actuales? Para la mayoría de las personas, la vida se puede dividir en 3 fases o en 3 segmentos principales. Número 1, los años de aprendizaje. Eso constituye la primera fase, el momento de nuestra vida cuando aprendemos a hablar el idioma materno, el alfabeto, los números, los colores, una época muy emocionante. Luego viene la educación formal y aprendemos a llevarnos bien con los demás, a funcionar en sociedad, a tener las actitudes adecuadas. Estos años productivos son el segundo segmento de la vida, donde ejercemos nuestra profesión, compramos la casa, criamos a nuestros hijos, nos establecemos en la iglesia local, desarrollamos una relación aún más cercana con el Señor Jesús. Y los años de devolución, escuche bien, los años de devolución son el tercer segmento de la vida. Nuestros años de jubilación hacia el final de la vida, esos son los años de devolución. Y hacemos énfasis de manera especial en el tercer segmento de la vida, como los años de la devolución, por una sencilla razón. Amigos y hermanos, no podemos llevarnos las posesiones con nosotros cuando fallecemos. Se nos dice esto en el Antiguo Testamento como también en el Nuevo. En el Salmo 49:17 dice, porque cuando muera no llevará nada. Y en 1 Timoteo 6:6 dice el apóstol Pablo, sin embargo,
Grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevar. Y a muchas personas les sorprende que después de trabajar arduamente para recibir educación, luego de trabajar diligentemente durante los años productivos de la vida, deban hacer planes para regalar todos sus bienes acumulados, la distribución de nuestros activos. Y es bueno que entonces tengamos la actitud adecuada para que en el nombre del Señor nosotros podamos tener el acto supremo de mayordomía, aún en esos últimos momentos, aún en esa recta final, donde nosotros escribamos con letras doradas fidelidad en cada día que nos reste en nuestro paso por este mundo. Entonces, Pastor Mario, muchas gracias. De esta lección podemos sacar algunas conclusiones. Número 1, no es malo tener riquezas. Número 2, apreciados hermanos, la riqueza no solo es para disfrutarla, reposando, comiendo, bebiendo y alegrarse. Número 3, las riquezas Dios nos las da a nosotros para que ayudemos a los demás y a su obra. Y número 4, aprendemos, Pastor Mario, de esta lección, que nuestras riquezas pueden seguir produciendo aún después de muerto. Así es. Y esto es lo que más importante que yo he aprendido de esta lección que estamos estudiando. Cómo mis recursos pueden seguir contribuyendo en la obra de Dios, en la ganancia de las almas, aún yo estando muerto. Exacto. Y vamos a estudiar esa lección y donde vamos a hablar del testamento, de cómo hacer eso para que después que yo esté muerto, el dinero continúe ayudando y ganando almas para el reino de los cielos. Amén, amén. Es una lección, Pastor Mario, extraordinaria. Amén, amén. Gloria al Señor. De esta forma, arribamos al final de esta lección. En este domingo 5 de marzo, el tema del rico insensato. El tema general, la devolución. Y el texto a memorizar contenido en Apocalipsis 14:3, se lo repetimos una vez más. Y oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras le sigan. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de bondad y misericordia, gracias por tu palabra. Gracias por cada consejo que hemos escuchado y para el cual tu Santo Espíritu activa nuestra conciencia para no ser tan solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Gracias porque aún en la última etapa de la vida, el Señor Jesús seguirá siendo el centro de nuestra vida y siempre colocaremos en primer lugar el reino de Dios para que aún después de nuestro paso por este mundo, nuestras obras con nosotros sigan. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.